Ahí, ahí están también sus redes para que sigan. Y bueno, gracias por su tiempo y participación. De ahí doy comienzo a la charla. Vale, perfecto. Si puedes compartir la pantalla, Miguel, por favor. Y nada, bienvenidos a todos. Muchas gracias por la invitación y por esta maravillosa iniciativa desde Ethereum Lima. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco de cómo construir aplicaciones descentralizadas en Starnet utilizando Scaffold Star, ¿vale? Mm, Avísame, Miguel, cuando se vea mi pantalla, ¿vale? Y ahí te doy eh, Creo que por se ve la tuya. ahí está bien. Ya. Vale, ¿se está viendo la pantalla? ¿Me confirma? Porque creo que todavía no. Sí, yo sí lo veo. ¿La ves? ¿Ve? O sea, ¿se está compartiendo la presentación? Sí, se ve. Vale, perfecto. Pues nada, adelante. Esta sería la tercera sesión de lo que es la parte de Starnet. El equipo, bueno, que ha llevado a cabo esta iniciativa, ya se ha comentado en las otras clases, pero bueno, tenemos por un lado a Gianmarco, Javier Montes y en este caso, pues yo, que me llamo Javier, o me conocen dentro del mundo de blockchain o Web3 como Nadai. En la agenda, la primera clase vimos el poder de Bitcoin, Ethereum, Starnet y las Layer 2. En el segundo taller hablaron un poco del lenguaje de Cairo, cómo utilizarlo como smart contract y el testeo un poco de Foundry. Y en esta última clase veremos cómo integrar todo lo aprendido, tanto los lenguajes, los contratos inteligentes escritos en Cairo con nuestro cliente, ¿no? En nuestra UI o interfaz de usuario. ¿Qué vimos o qué vieron aquellos que han acudido a la sesión anterior? Pues bueno, como hemos comentado ahora mismo, la parte de Smart Contracts en Starnet, crear tu primer contrato sencillito dentro de Starnet utilizando el lenguaje de programación de Cairo, se ha desplegado y se integró cómo desplegar añadiendo un constructor del propio contrato, se definió cómo se emitían los eventos, se aprendió a utilizar los dispatchers para los diferentes tipos también de componentes y los mensajes de error una vez se revertía una transacción, además de cómo usar pues, componentes de OpenZeppelin. ¿Qué veremos en esta sesión? Pues bueno, qué son dApps una dApps en sí, o cómo funcionan en Starnet, algunas librerías dentro de Starnet, hablando por encima pues un poco de Starnet.js, Starnet React y cómo se integran, digamos, con Scaffold Star. Y luego haremos una integración del propio taller en sí, del workshop, de un demo live, para ir superando distintos tipos de steps hasta llegar a una aplicación y tenerla en producción. Lo veremos un poquito más profundo cómo funciona la parte de la UI, o sea, cómo está creado Scaffold, cómo integramos los hooks básicos que utiliza. Descargaremos, digamos, Smart Contract directamente de la propia blockchain para poder luego desplegarlos en Sepolia o en Mainnet. Haremos, si nos da tiempo, vamos a ver cómo vamos de tiempo, pero bueno, la ideal es terminar con un for de Mainnet, traer, digamos, toda la blockchain o el estado actual de la L2 en sí de Starnet y utilizar un smart contract, por ejemplo, de un protocolo, en este caso de préstamo, como es Besu, directamente en DevNet, ¿vale? Bueno, ¿cómo funciona una DApp o qué necesitamos para tener una aplicación descentralizada? Por un lado, como habéis visto, o como aquellos ya que tenéis experiencia dentro del blockchain, pues un smart contract, que es un código prácticamente inmutable. Y por el otro lado tenemos que conectarlo luego a un cliente, que sería la interfaz de usuario en la cual pues, el propio usuario pues, hace clic al botón y llama directamente pues, a este smart contract, ¿no?
Dentro de Starnet, las librerías de clientes son diversas, pero podemos encontrar Starnet en Rust, Starnet en Python o Starnet en JS, ¿no? Por lo tanto, tenemos diferentes tipos de librerías para hacer esta comunicación con el cliente frente a cómo interactuar con el propio smart contract. Tenemos por un lado Starnet.js, que es la parte más low level, en la cual pues, podemos interactuar directamente con nuestro provider, llamar a nuestra cuenta, ejecutar diferentes tipos de, digamos, de acciones directamente para poder enviar una transacción a la blockchain. Por un lado, luego tendremos Starnet React, en el cual pues tenemos esos hooks un poquito más optimizados para unir directamente con la UI y comunicarnos en esta parte con Starnet.js. Y para terminar, pues, tenemos, digamos, Scaffold Star que une ambas para tener todo más fácilmente integrado y que no, digamos, no nos estemos volviendo locos con diferentes tipos de librerías, de dependencia o de usos más complejos en sí de los propios hooks. ¿Cómo funciona esta Node.js? Un poco más a low level. Pues bueno, tendríamos por un lado la network, en este caso sería Starnet. Por el otro lado tendríamos en el punto final pues tu dApp, que sería en este caso pues el cliente final. Y digamos que esta dApps para comunicarse en sí con Starnet pues necesitamos diferentes tipos de firmantes, por ejemplo, ¿no? Para poder aprobar en sí las acciones que utilizamos dentro de la propia dApps o incluso con el propio contrato. Estos contratos, digamos, se unen con Starnet, ¿no? Entonces, al final, dentro de Starnet, las cuentas, digamos, no son EOA, como estamos acostumbrados a lo mejor en Ethereum, sino que son Smart Account Contract, ¿no? Entonces, estas propias cuentas para interactuar con el propio contrato, tanto desde la account, que al fin y al cabo es una cuenta, o tu propio contrato, pues tienen siempre que interactuar con el propio provider, ¿no? Y este provider al final es el que manda la información a Starnet, ya podría ser, pues no sé, Alchemy, Fura, lo que sea, pero bueno, al final siempre son los encargados de hacer la comunicación. Y por otro lado, pues tenemos otros diferentes utils que hacen, pues que bueno, que toda la aplicación en sí esté comunicada con todas las acciones de Starnet.js, ¿no? Por lo tanto, vemos como Starnet.js, ToDApp y Starnet, pues se hacen una sola para poder crear esa aplicación descentralizada, ¿no? Por el otro lado tenemos Starnet React, que luego ya nos facilita un poco cómo leemos esas operaciones, por ejemplo, las operaciones que tenemos dentro del propio contrato inteligente, utilizando Use React Contract, por ejemplo, que son aquellas funciones que son simplemente de lectura, que no cambian el estado en sí de la blockchain, ¿no? Luego, por otro lado, tenemos las operaciones de escritura, las write operation, en el cual aquí tenemos un hooks que se llama Using Transaction, en el cual cada vez que tengamos que cambiar pues cualquier tipo de parámetro que altere los datos finales de la blockchain, pues deberíamos utilizar unos hooks que a través de tu firma o de tu acción con tu propia cuenta, por ejemplo, o a través de tu contrato inteligente, pues altere, digamos, este estado. Supongo que en el taller anterior, pues por ejemplo, cualquier contador que hayan utilizado en el propio contrato, cualquier función externa del propio contrato, del Your Contract que hayan utilizado, pues siempre se llamaba, digamos, si es en la parte de Starnet React, pues con el Using Transaction. Luego también nos daría pues la parte de operaciones para la wallet, o sea, obtener tu account, que esté conectada, esté desconectada, y también para leer los eventos, ¿no? En este caso, si teníamos algún evento en el cual, pues, utilizando, por ejemplo, Using Transaction, cambia el estado final, pues podríamos emitir un evento en el cual se haya cambiado tu tipo de mensaje, tu contador o cualquier acción que hayamos creado como un evento dentro del contrato. Ahora, Scaffold Star, ¿qué hace? Digamos que une ambas librerías o dependencia para construir y desplegar rápido, ¿no? Es como un kit de desarrollo para dApps y llevar tu dApps a producción sin tener que estar siempre lidiando con esas pesadillas de configuraciones de instalación iniciales, ¿no? O tener muchas dependencias, muchas, digamos, incompatibilidades entre diferentes tipos de librerías. Digamos que con este template directamente empezaríamos o tendríamos un full stack de desarrollo para tu dApp en Starnet. Está creada por miembros de Quantutris Labs y colaboradores de Starnet Open Source y fuertemente inspirada en Scaffold. Entonces, la idea principal es que aquellos que hayan utilizado Scaffold o que hayan superado
Challenger de Speed Round de Scaffold, pues bueno, estén muy asimilados con el funcionamiento de cómo funciona Scaffold Star. ¿Qué stack incluye Scaffold Star? Pues hemos dicho la parte de Starnet.js. Por otro lado, también tenemos las integraciones pues, para que funcionen las compilaciones de Cairo, que se funcionan prácticamente con Scar, como han podido ver en el primer taller. Luego tenemos también para la parte de la UI, pues Next.js, Starnet Folder, sobre todo también para la parte de testeo, pues todas ellas hacen la unión de Scaffold Star. En Ethereum y en Starnet podemos ver la comparación que funcionan muy similares, en el cual prácticamente Ethereum se conecta con el RPC. En este provider luego se pasa a bien a OneMe y este OneMe, pues bueno, se integra ya también con Scaffold It, ¿no? Aquí en Starnet, pues prácticamente lo mismo. Tenemos la parte del RPC que es igual. Bien lo podríamos equiparar o comparar con Starnet.js, que digamos que la parte un poco más low level. La parte de WAGMI, pues la podríamos, y lo mismo, comparar con la parte de los hooks que se integran en Starnet React. Y la unión de tanto VM como WAGMI, o en este caso en Starnet.js con Starnet React, crean el template de Scaffold Star o Scaffold. ¿Por qué necesitamos Scaffold Star? Pues bueno, una de las ideas principales que nos gusta fomentar sobre todo es para la participación tanto de Hackathon, ¿ok? En el cual pues, podemos llevar a producción fácilmente cualquier tipo de idea que tengamos sin tener que estar lidiando, como decíamos antes, con problemas de compilación o luego de llevarla incluso a producción, ¿no? Y tener una URL para mostrar al jurado, por ejemplo, y luego pues para crear estos MVPs de una forma muy sencilla y muy rápida. Por el otro lado, mejoramos la experiencia del desarrollador. Tenemos una parte para debuguear la UI utilizando Scaffold Star, en el cual pues, podríamos interactuar directamente con las funciones de lectura o las funciones de escritura de nuestros contratos desplegados o predesplegados. Y pues podemos ya ver directamente los valores que vamos obteniendo, ¿no? Entonces nos facilita mucho el trabajo frente al tener que utilizar, por ejemplo, SNCAS o Starly dentro de Starnet para interactuar con los contratos. Entonces, al final tendríamos que utilizar muchas líneas de comandos y vemos que, bueno, que todo nos facilitaría pues todo el debugueo y todo lo que es la parte de desarrollo dentro de Starnet. Veremos hoy, por un lado tendremos los hooks de lectura, que igual que los teníamos en React, pues aquí los tenemos un poquitito más optimizados o refactorizados para que nos funcione mejor. Que tendríamos, por ejemplo, el Use Scaffold Read Contract. También veremos la parte de operaciones de escritura, que tenemos Use Scaffold Write Contract o Multi-Write Contract. Dentro de Starner, digamos que las operaciones se puede utilizar con Abstraction y utilizando multicall. Por lo tanto, podremos hacer un approve y un swap, por ejemplo, en la misma operación y no tendríamos que estar como antiguamente Ethereum, aunque ahora ya con el RC4337 pues ya facilita todo esto, pero no tendríamos que ir, digamos, a aprobar un contrato y luego hacer el swap o añadir liquidez o la operación que se requiera, sino directamente podemos hacerlo todo en la misma operación. También tenemos los hooks para las operaciones de la wallet, como podemos ver antes también con el de Standard React, el use account, que nos daría la address o aquellos tipos de operaciones de firmantes y demás, use connect, use disconnect, y lo mismo para leer eventos, como podremos ver posterior en distintos tipos de acciones que vayamos cambiando dentro del contrato, pues tendríamos use scaffold event history, ¿no? Por lo tanto, empezamos a desarrollar de una forma muy rápidamente. También tenemos un NPX, ¿no? En el cual pues, funciona prácticamente con una línea de comando, en el cual directamente pues, lanzando el NPX create start lattice, lanzamos directamente todas las herramientas o todo el SDK para el framework en sí, para tenerlo directamente operativo. Pero es que ahora también las nuevas integraciones se aplican para extensiones, en el cual simplemente poner extension y el nombre de la extensión, por ejemplo, pues si queremos lanzar algunas que ya vienen preintegradas, como los indexer RC20 o RC721, pues lo tendremos directamente con un solo comando. Y otra de las nuevas integraciones que han sido de las más recientes ha sido un explorador de bloques también en Demnet. Ya no solo podremos
debuguear, sino que también tendremos pues, nuestro propio explorador de bloques en el cual pues, podemos ver cómo se ha declarado una transacción, cómo se ha desplegado, cómo se ha invocado, ¿vale? Dentro de esta hay diferentes tipos de transacciones en cual, pues bueno, se puede declarar un contrato, ese propio contrato que se ha declarado luego se puede utilizar su class hash, que digamos que sería como su instancia, y desplegar varias veces, por lo tanto podríamos volver a coger ese declare directamente del contrato y desplegarlo un par de veces, entonces toda esta parte para el debugueo indemne pues nos facilitaría todo eso. Por otro lado tendremos pues también la parte de desplegar contratos o invocar diferentes tipos de llamadas a funciones externas, por ejemplo. E incluso pues podremos ver después cómo, digamos, si clicáramos dentro de esa propia transacción, pues veremos los costes de gas que podrían tener y diferentes tipos de datos, ¿no? Entonces, bueno, les dejo un par de minutitos de descanso para empezar lo que es el propio taller. Mm, ¿Me avisas, Miguel, si se ve la pantalla del cursor? Sí, 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 no. Vale. Hoof del taller que vamos a ver hoy, que después le puede ser muy útil también a ustedes por si tenéis que desarrollar cualquier aplicación que la podáis empezar a utilizar como guía. Mm, Bueno, les dejo 2 minutitos más si os parece, por si tenéis que ir preparando cualquier herramienta o el propio cursor si queréis ir siguiendo, o bueno, si quedará grabado, pues lo podéis ver después. ¿Me parece, Miguel, si seguimos ya? Le damos un par de minutitos más. ¿Estáis todos preparados, chicos, los que estáis en el taller? Sí, sí, pienso que sí, ahí empezamos. Vale, lo primero que vamos a hacer es clonar el repositorio del Basecamp, en el cual está basado en Scaffoldstar, e iremos viendo por las metas, archivos y aquellos componentes más importantes. Le daremos como unos 10-15 minutitos a inspeccionar un poco todo, e ir viendo pues, cómo funciona en sí Scaffoldstar. Se desarrolla prácticamente todo, que es la parte de
Next.js, en la cual es la parte del frontend, y la parte de SN Foundry, más orientada para la parte de, digamos, de los smart contracts, de los despliegues de los contratos. Dentro del SN Foundry habrán visto un poco por encima en el taller anterior, pero tenemos aquí en Contracts la parte que maneja los contratos Cairo, el archivo del scar.tol, que es el más importante para indicar la versión de Starnet en el token o componente dentro de OpenZeppelin, source, digamos, que es smart contract, ¿no? Contract, ¿vale? Que es el que es básico, y es un contrato en el cual es de un sistema de, de mensajería o de salud, en el cual simplemente puedes ir grabando cualquier tipo de mensaje, inicialmente building, installable, texto, ¿no? Después tenemos una función premium, en el cual pues a partir de cierto pago, pues te permitiría estar activo o no en la parte del premium. Por lo tanto, pues tú puedes ajustar ese mensaje con Stark o sin Stark, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo hagas ese invoke, esa acción, pues tendrías, digamos, aquí vemos los options, ¿no? En el cual pues, puedes ponerlo con el token Star o sin ningún tipo de token, ¿no? Por lo tanto, te hará que seas premium o no seas premium, y dependiendo de eso, pues luego podrás activar la función de withdraw, ya que para ser premium, pues deberás depositar pues, tus tokens Star en este ejemplo, digamos, en la base del propio scaffold. Y el leaf.cairo, que es el que va llamando a los diferentes tipos de contratos que tú vayas teniendo en el show para que tú lo puedas compilar y desplegar. Estos contratos, o el manejo del despliegue de estos contratos, se manejan dentro del script.ts, dentro del deploy, ¿vale? Este archivito del deploy es el que va a manejar que tú puedas desplegar tus propios contratos. Aquí sí vamos a Your Contract, Open the Site. Vemos que el constructor está pidiendo un owner como parámetro para desplegar el contrato, que sería dentro de la parte del deploy del script, pues sería el nombre del contrato, que es el nombre del contrato que tenemos aquí en Cairo, ¿vale? Y los argumentos del constructor para poder desplegarlo, que en este caso pues es el owner, y simplemente te pide una dirección en el contrato, un contract address. Por lo tanto, lo que estamos diciendo que el owner es aquel que está llamando a desplegar, pues la dirección del que deploya, ¿no? Aquí vemos que tenemos algunos errores de sintaxis, y es porque para comenzar a utilizar Scaffold, pues tenemos que instalar todas las dependencias necesarias, ¿no? Entonces vamos a ir haciendo un jar install. No, perdón, dentro del taller, jar install, ¿vale? Y por el otro lado, pues tenemos la parte de Next.js, que probablemente hasta que se instalen, pues vamos a ver también diferentes errores. Vamos a ver si se va instalando, ¿vale? Entonces, digamos que dentro de Next.js serían donde vamos a controlar todo lo que es la parte de la propia UI, ¿ok? Aquí tenemos dentro de app. Tenemos diferentes tipos de componentes. El page será en el que vamos a ir trabajando hoy dentro de la parte de la UI para ir integrando los diferentes tipos de hooks. La forma en la que está funcionando este proyecto sería, déjame abrirles aquí para orientarlos un poco, vamos a ir funcionando por step, ¿vale? Por lo tanto, dentro del base cero es lo que le estamos explicando ahora un poco, que es cómo funciona la parte de la UI, la parte del deployment. También voy a explicar un momento un contrato, levantar un poco la chain y darle algunas cositas básicas para tenerlas siempre en cuenta. Normalmente simplemente esta parte del diseño o del base, pues se suele tardar entre 30 y 40 minutos, entonces avanzaremos un poquitito rápido para no perdernos mucho tiempo aquí, ya que muchas de estas partes se vieron también en el taller anterior. Luego en la parte
del paso cero, pues bueno, es la que empezaremos a hablar sobre más orientado en la parte de la UI. Y en la parte, en el step uno pues empezaremos a integrar esos hooks con algunos, digamos, cambios dentro del propio contrato que iremos viendo en los diferentes tipos de step. En el uno prácticamente creo que no hay ningún cambio en el propio contrato. Aquí sí que podemos hacer un despliegue, por ejemplo, en Sepolia, o incluso pues llevar la propia aplicación a producción, dependiendo de cómo vayamos de tiempo. Si no, el paso de verse lo podemos dejar luego pues, para más adelante. En el paso 2 pues, vamos a integrar unos pequeños cambios dentro del contrato y vamos a hacer como el soporte, como estamos viendo ahora, para ajustar tu mensajería, ¿no? Tu cambio de texto en el sistema de mensajes, pues en vez de que sea solo con el token star, pues lo haremos también con el token de IT. Y aquí aprenderemos o integraremos un poco también la parte de eventos. Y en el último step, si todo va bien, pues haremos un for de mainnet, como dijimos en la presentación, y interactuaremos con un contrato de Besu, en el cual aquí no vamos a hacer todo lo que es la integración, sino tenemos una UI, una página preparada aparte en el cual con el que vamos a interactuar es con el B-Token. Para conseguir el B-Token, pues lo que tenemos también es que bajarnos este contrato, digamos, de Mainnet. Lo llamaremos en este caso pues como queramos, pero como ya la integración de las funciones y del nombre del contrato en la UI está como B-Star, pues lo llamaremos así. Y tendremos también que cambiar algunas pequeñas cosas dentro del scaffold config. Entonces, bueno, vamos a ver si se ha instalado todo. Vale, está instalado. Vamos a cerrar aquí y abrir a ver si ha cogido los cambios. No se ha cogido. Voy a cerrar un momento y abrir otra vez el cursor. Aunque esto también puede ser también ahora por el propio taller, ¿no? Mm, Vale, vemos cómo ya se ha instalado todas las dependencias, ya no nos va dando ningún sistema de error. Entonces vamos a nombrar otros dos o tres archivos muy importantes. Por un lado tenemos el scaffold config, en el cual es el que controla en qué network vamos a ir lanzando. Por ejemplo, en este caso tenemos DemNet, pero si quisiéramos lanzar en Sepolia, pues directamente vemos que tienes DemNet, Mainnet, Mainnet4, Sepolia. Tanto Mainnet4 como Jetslot Chain están prácticamente por parámetros que se manejan desde el custom chain, ¿vale? Que eso lo veremos en el último paso, en el Mainnet4. Por ahora vamos a explicarlo en DemNet, que es un entorno en local, y podemos debuguear pues, también nuestro contrato desde aquí. Vamos a quedarnos en el paso cero, ¿vale? Y aquí vamos a ver que todo esto está comentado y vamos a ir pues, poco a poco trabajando en ello e ir integrándolo, ¿vale? Entonces, primero vamos a levantar con YardChain lo que es la DemNet y tener como digamos un explorador también luego aparte en la UI, pero por aquí lo que nos da son como 10 cuentas predefinidas o predesplegadas. También nos dan pues token de IT, token de star y diferentes tipos de cuentas ya con su private key y su account address y su public key para poder nosotros interactuar directamente desde DemNet. Todos estos parámetros luego se podrían empezar a manejar desde, por un lado, el punto M dentro del Next.js, que es prácticamente para la parte de la UI, que ya vienen preconfigurados para que tú desde que cambies de una chain a la otra aquí en el scaffold config, pues ya directamente él también estuviera comunicado con el provider de mainnet de Sepolia o en este caso del propio Demner. Y luego por el otro lado, dentro de la parte del SN Foundry, también tenemos otro punto M, en el cual aquí tenemos la parte del RPC, pero tendríamos que añadir pues, nuestra private key o nuestra account address para hacer el despliegue en Sepolia o hacer lo mismo para hacer nuestro despliegue en Mainnet, ya que la parte de SN Foundry, como vimos antes con el Deploy TS, es el que nos va a ayudar a desplegar nuestros contratos. Entonces, tenemos por un lado levantado lo que es la DemNet, podemos abrir otra pantallita aquí y vamos a hacer un yard deploy.
Si este yard deploy, en vez de hacerlo directamente con el comando estándar, que es el que interactúa con DevNet, indicáramos network y, por ejemplo, Sepolia, pues este ya nos desplegaría en Sepolia. O sea, ya tendríamos todo configurado simplemente con un comando para desplegar en una red Power off. o en otra. Desplegando aquí, vemos cómo está compilando nuestros contratos, que sería igual que si hiciéramos un YAR compile, ¿vale? Nos llamaría dentro de StarNet, pues se utiliza SCAR, y SCAR es el administrador de paquetes, pues para poder compilar aquí nuestros contratos. Entonces aquí en Contracts ahora debería aparecer aquí un target con la compilación, la vemos aquí, y este sería nuestro contrato que se ha compilado, ¿no? El Joule Contract con todo el ABI y poder pues directamente interactuar con ello. Vemos que se está desplegando el contrato, el class del contrato y nuestro contrato ha sido desplegado. Una vez se despliegue, podemos desde aquí mismo levantar el frontend con yard start. Entonces prácticamente con 3 comandos, desde que hacemos un clon, en este caso del Basecamp o de Scaffold Start, tenemos levantado una, una DevNet en local, tenemos desplegado nuestro propio contrato y tenemos nuestro frontend ya para poder interactuar con el localhost, ¿no? Entonces, si vamos, por ejemplo, vamos a ir aquí, vamos a abrir aquí el local. Y voy a subir aquí un poquito la silla, se me va bajando. Me quedo en el suelo. Vale. Estos, digamos, estos componentes que vamos viendo aquí, ¿no? Al final no es más que la parte del... Déjame quitar esto de aquí arriba. Por aquí. Es donde iremos trabajando hoy, que es la parte del page, ¿no? De la parte de la UI, Next.js, que al final es el home. Aquí nosotros, si nos fijamos, para aquellos que luego quieran ir haciendo, por ejemplo, el taller o quieran ir consultando las cositas, dentro de cada step, vemos, por ejemplo, cambios que ponen ver cambios from steps 0 to step 1, ¿no? Y aquí directamente él te va diciendo qué se ha ido cambiando en cada paso. Entonces, digamos que con estas chuletas, pues tú podrías ir viendo que tiene un branch y que no tienen el otro para poder empezar a trabajar con ellos. Nosotros lo queremos ir haciéndolo pues uno a uno sin tener que ir mirándolo, pero bueno, si alguno se fuera quedando trabado o quisiera ir avanzando de step, pues podría ir directamente al branch último y ya directamente pues tendríamos todas esas funciones integradas, ¿no? Hemos desplegado nuestro contrato. Entonces, nosotros tenemos aquí una parte de book contract. Déjame desconectar aquí y conectar Burner Wallet, que son las 10 cuentas que vimos antes predesplegadas, y vamos a conectar, por ejemplo, la primera. Aquí es que, perdón, que tengo yo lo de compartir pantalla, no lo veo bien. Vale, aquí vemos el saldo que nos quedaría después de desplegar el contrato. Cada cuenta aparece con 1000 token star, pero al desplegar el contrato tenemos un par digamos, de token menos. Y aquí vemos como el mensaje predefinido que teníamos antes se añade directamente. Nos dice que todavía el mensaje no es premium, quién es el owner, ¿no? Que era la dirección que veíamos dentro mm, de cuando vamos a desplegar nuestro contrato. ¿Vale? El owner del deployer address, que al final también es el parámetro que te pide el constructor del contrato, ¿no? Y desde aquí podríamos pues escribir cualquier tipo de mensaje también y dejarlo ya, por ejemplo, enviado. Seleccionaríamos si queremos mandar con el
token star o no. Para mandar el token star tendríamos que aprobar primero el token star, que aquí ya lo hemos predesplegado, pero todo eso lo vamos a ir haciendo desde la UI, ¿no? Esto simplemente es para que vean que podemos interactuar y debuguear un poco con nuestras funciones de lectura y de escritura. E incluso tenemos aquí, pues bueno, vemos que ya cambió lo que es el rating, y vemos que tenemos un Block Explorer que tendría que salir, pues bueno, esta transacción que acabamos de hacer en Demnen. Vamos a ver si carga. Vale, vemos que se declaró un contrato, se desplegó y tenemos el rating que acabamos de hacer ahora. Si entráramos dentro de la propia transacción, vemos que se ven los detalles de la transacción y el hola y lima que acabamos de mandar. ¿Vale? Todo esto es en Demne, por lo tanto estamos debugueando. Y prácticamente, pues bueno, no lo podríamos hacer sin internet, porque siempre tiras de algún tipo de componente o alguna conexión y demás, pero no dependemos en sí de, digamos, de la red de Sepolia, ni mucho menos, para poder debuguear, no nos hacen falta token de prueba, ¿no? Faucet ni nada, sino ni menos en Miner. Entonces podemos ir debugueando nuestros contratos aquí hasta que lo tengamos listo para llevar a producción. Entonces, vemos que ahora mismo, por mucho que hayamos cambiado nuestro mensaje, aquí no nos pone nada, ¿vale? O sea, es todo estático y por ahora no podemos interactuar, pues por mucho que dejemos aquí nuestro mensaje, ¿no? Entonces vamos a ir aprendiendo cómo se utilizan estas integraciones una a una. Entonces, bueno, primero vamos a ver cómo indicar en la red en la que estamos. Entonces, si nosotros vamos a utilizar el Use Target Network, por ejemplo, ¿vale? Entonces, imagínense que ponemos constant Target Network, Use Target Network, por ejemplo, ¿vale? Este Target Network, nosotros lo que estamos haciendo dentro del renderizado es que lo tenemos comentado al final para que simplemente con descomentarlo nos indique la DevNet en la que estamos. Entonces ahora vemos que estamos en la Starnet DevNet. Por lo tanto, ya estamos utilizando un hooks en el cual si cambiáramos, o luego cuando cambiemos en el scaffold config, aquí directamente a Sepolia, bueno, lo podemos hacer ya, directamente nos sale Starnet Sepolia, ¿vale? Vemos que no tenemos ni que refrescar la página ni nada. Aquí la billetera sí que está mal, o sea, tendríamos que desconectarla y conectar Sepolia, pero vemos que directamente pues cambia, tiene un fast reload, ¿no? Vale, vamos a seguir ahora utilizando, en este caso, la información de los contratos que tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a poner constant data y vamos a utilizar el your contract, que es el que acabamos de desplegar. Your contract. Y esto lo usamos con el use deploy contract info, use deployed contract info. ¿Vale? Vale. Aquí your contract. Quitamos esto. Vale, este es, digamos, este hooks de Scaffold Star, que lo que te va dando es la información de, por ejemplo, de las cuentas o de las addresses en sí del propio contrato que tengamos desplegado. Esto nos será muy útil luego pues, para poder hacer los approves o leer balances de los diferentes tipos de contratos, ¿no? Y por otro lado vamos a añadir también el del Start Token. Eh, una de las cosas buenas también que tiene Scaffold es que directamente cuando tú vas a utilizar un contrato, él ya te detecta qué contratos han sido desplegados. En este caso solo tenemos dos contratos desplegados, que es el Use Contract y el Start Token, y él directamente, como vemos, te los autodetecta. También pasaría lo mismo con contratos que nos descarguemos o con las funciones de lectura o con las funciones de escritura, ¿vale? Entonces, en este caso tenemos la información de los contratos, que por ahora no la vamos a seguir utilizando, pero lo vamos a utilizar luego posterior. Vamos a hacer ahora que nos lea el cambio de, digamos, del rating este que utilizamos antes. La podemos llamar, creo que era current rating, creo que acertó el cursor. Vamos a ver si hay, ok, aquí vemos que está comentado un current rating y un string, que es el mensajito que teníamos antes, y si no, pues nos mostraría el no rating set, ¿no? Que era el mensaje predefinido que teníamos. Entonces vamos a revisar aquí. Tenemos el Your Contract, que es la función del contract name
el nombre del contrato con el contract name y la función que se llama greeting, ¿no? Y estamos utilizando el hooks de use scaffold read contract. Como vemos, se utiliza también con data, igual que el deployed info. Si nosotros, como acabamos de comentar, quitamos aquí el greeting, vemos que nos dice que tienen tres funciones de lectura: greeting, owner o premium. En este caso vamos a llamar al greeting y vamos a dejar aquí al lado para ir comparando el contrato. Buscamos greeting, ejemplo. Está la función greeting aquí. Y vemos que el greeting lo único que nos pide, a ver, cerrar el deploy. La función de greeting lo que nos pide era un bit array, no nos pide ningún tipo de parámetro, entonces simplemente una función de lectura. Vemos que tiene aquí el snapshot este con el try del contract state, que es la que nos hace, y con el self, que sea una función de lectura. El set greeting, como habréis visto en el taller anterior, pues no tiene la parte del snapshot este, ¿vale? Y tiene el ref delante y es una función de escritura. Entonces, ahora ya simplemente con esta función y descomentando el current rating de aquí del renderizado, nos tendría que dar el it lima que teníamos antes, que cambiamos antes. Vamos a ver si es verdad. Vale, vemos que ya tenemos, ya nos está leyendo desde el propio contrato el hola it lima. Por ahora, pues no tenemos si es premium o no es premium, ¿vale? No tenemos ningún tipo de lectura sobre esto. Entonces vamos a hacer lo mismo que acabamos de hacer ahora, pero para la otra función, para la función premium. Entonces podemos, por ejemplo, copiar esta, la ponemos igual abajo, la llamamos, creo que es premium directamente, revisamos. Ahora revisamos abajo y el nombre de la función name, vemos que tampoco nos pide parámetros. Si no recuerdo mal, buscamos aquí premium, vemos que nada, simplemente te dice si es true o false para ver si está activo o no activo lo que es la parte de premium. Entonces, si vamos a premium directamente y buscamos, vemos que sí, que se está llamando premium en el renderizado. Y aquí ya lo que te diría, si está activo o inactivo. En este caso, como no hemos depositado token, debería salir inactivo. Y esto simplemente es pues, para que nos ponga un puntito gris o verde, creo que era, ¿no? Sí, verde o gris, dependiendo si es premium o no está premium. Entonces, si vemos aquí, vamos a ver si guardé. ¿Vale? Si se guardó. Siempre hay que ir guardando. Yo le voy dando a control S, o algunos lo tendrán automático, pero siempre hay que ir guardando los cambios pues, para que se vayan reflejando, ¿no? Vemos que por ahora pues, está inactivo y por ahora, pues no, claro, no hemos integrado todavía nada pues, para poder tocar, todavía no tenemos saldos de lo que hemos depositado en el propio contrato, o sea, por ahora solo hemos visto la parte de la network en la que está conectado, la parte de la lectura del greeting que hicimos antes y la parte de si está inactivo o no, también de lectura, ¿no? Entonces, ahora vamos a pasar lo que es a la parte de escritura. Para ello, vemos que el propio contrato, ¿sí? Para hacer el set greeting, tenemos que pasarle el new greeting, que va a ser el nuevo mensaje, y si le ponemos balance de Starner, cantidad, sí o no. Esto aquí antes vemos que se utilizan como opción cuando hicimos el propio debug, igual que lo podemos ver aquí en el propio contrato. Mm, Vemos que tenemos una opción en el cual, pues bueno, o no tenemos fondos o no añadimos fondos pues, para hacerlo premium, o si añadimos fondos y la cantidad que es, ¿no? Entonces, digamos que aquí no hay como un null directamente, sino tenemos que manejar en Cairo, pues para manejar mejor los casos de errores, ese propio null, ¿no? No funciona como JavaScript, por ejemplo, como Solidity en esa parte. Entonces, aquí vemos que también tenemos esas options, ¿no? Con el some o con el none. Por lo tanto, tenemos que hacer lo mismo para poder nosotros manejar y depositar aquí el some y el no amount, ¿no? Entonces, vale, vamos aquí. Esto lo vamos a llamar directamente desde Starnet y importar el Cairo option y las variantes en sí, ¿no? Entonces serían
sería, vamos a ver, const, vamos a añadir el known primero, el known option del Cairo option. Esto lo vamos a llamar como, o lo vamos a pasar como un big int. Y esto lo llamamos directamente como un new Cairo, new Cairo option, ok. Y la variante como un no, ok. Vale, prácticamente con esto, si lo añadimos dentro del handle para manejar el contrato, ya nos valdría pues, para llamar al contrato sin, digamos, sin saldo, ¿no? O sea, sin añadir ningún tipo de opción, ¿no? Entonces, si nosotros pusiéramos la función de escritura, ¿no? Vamos a llamar la constant, aquí sí que hay una diferencia, se llama send async cuando vamos a llamar a una función de escritura. Y en este caso creo que era setWaiting confinement, la podemos llamar, por ejemplo, para seguir los parámetros de las otras. Entonces podemos poner set rating. En este caso es sin pagos, entonces sería no payment. Ahí está. No payment. No payment. Aquí llamamos al hooks use scaffold write contract. ¿Vale? El your contract, que es el contrato que estamos interactuando. Y en este caso vamos a ver las funciones de escrituras que hay. Vemos que es el set rating, como lo tenemos directamente aquí, ¿no? Y en este caso, pues claro, tenemos que pasarle argumentos. ¿Qué argumentos le vamos a pasar? Vemos que necesitaba dos, ¿no? Vemos que la función aquí, que la tenemos más resumida, es el propio mensaje, ¿vale? Rating, por ejemplo. ¿Vale? Que lo tenemos aquí guardado como en un estado. Y por el otro lado, pues tenemos también que pasar la cantidad, ¿no? El amount start token, ¿no? Entonces se la vamos a pasar, en este caso, como un non-option, que es el que acabamos de crear aquí. Una vez tenemos los dos parámetros, estamos llamando en este caso que es un no. Y ahora digamos, este set rating, no payment, lo ponemos directamente en el handle del botón, ¿vale? Lo llamaríamos no payment, ¿vale? En teoría, vamos a ver si está todo. Deberíamos poder llamar a la propia UI sin un amount, ¿ok? Entonces podríamos poner aquí un mensaje de es Viva Perú. Vamos a quitar eso por si acaso. Vemos que estamos esperando por la confirmación, por lo tanto se debería confirmar, test Viva Perú, todo correcto. Si vamos a añadir el sum amount y ponemos 12 token star, pues no funciona porque no hemos añadido ese sistema con pago ni hemos añadido el tema de la función con el otro option, ¿no? Entonces vamos a dejarlo ya preparadito con el otro option. Y aquí luego ya sí que vamos a utilizar otro hooks. O sea, no vamos a utilizar directamente el write contract, sino el multi-write contract. Pues vamos a tener que aprobar que ese token star se pueda gastar dentro del your contract. ¿Ok? Entonces, bueno, primero vamos a hacer la parte del otro opción. Some option. Some option. Prácticamente igual, son option, Cairo option, Virginio Cairo option, Cairo option son en vez del known. Y en este caso vamos a pasarle el input amount, ¿vale? O sea, en teoría está correcto. Y ahora vamos a llamar la función del multi-write. Esta tiene alguna pequeña diferencia. Se llama igual con el set async. Set with rating with payment, ok, pero no vamos a llamar el write contract, sino el use scaffold multi write contract. Vale, y
hacer esto un poquito más para aquí para que lo podáis ver mejor. Y aquí se empezaría a llamar con calls. Ok. ¿Qué contratos vamos a utilizar? Pues bueno, dentro de calls podemos ir poniendo diferentes tipos de contratos y de funciones o llamadas a los diferentes contratos. Por ejemplo, podemos hacer así. Y esto llamaría 3 veces al setGrating con estos parámetros, ¿vale? En este caso, ¿qué tenemos que llamar dentro del multi-grade contract? Pues la parte del start token, que es lo mismo, nosotros podemos borrar aquí y vemos que nos detecta automáticamente los contratos que tenemos desplegados. Y en este caso, también lo mismo que las funciones. ¿Qué tenemos que hacer? Un approve. De hecho, si venimos dentro del contrato, es una de las explicaciones que tenemos comentado para aquellos que vayan a debuguear directamente, ¿vale? Ponemos que en debug contract, en la UI o en la implementación del UI, llamar a la proof del start contract antes de invocar el set grading, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es exactamente eso, estamos llamando del start token a probar. ¿Qué vamos a probar? Pues claro, tenemos que pasarle el your contract, que esto fue lo que indicamos arriba para la información del contrato, ahora ya sí lo estamos utilizando, y lo que le estamos pasando es la address de ese your contract. ¿Dónde estamos? Que me perdí. Aquí, el address y la cantidad del input amount, que será la que le vayamos a pasar dentro de la opción. Y por el otro lado, vamos a borrar este que es el ejemplo de más. Ahora sí vamos a llamar al your contract, set rating, vamos a llamar al rating en sí con el sum option, que es el que acabamos de añadir, ¿vale? Entonces tenemos el input amount, que es el de arriba que tenemos en estado local, en el use state, y por el otro lado pues tenemos también el sum option para llamarlo dependiendo de la variante que utilicemos. Entonces este set rating with payment lo vamos a añadir también aquí. Await, set with payment. Y ahora el botón debería manejar si hay alguna opción en el cual sea con pago o sea sin pago. Vamos a ver si ahora funciona, si se nos olvidó algo. Y vamos a meter 100 token star y ponemos, no sé, bootcamp. Vemos que la transacción se ha enviado, esperando por confirmación, se ha confirmado, cambió y ahora, como hemos depositado los tokens STAR, sí ha pasado a ser premio. Por lo tanto, ya tenemos activo la función de lectura que teníamos antes y vemos que ha cambiado directamente a premium, ¿no? Ahora mismo aquí no nos sale el balance, no sabemos cuánto hemos depositado, ni podemos hacer un withdraw. Entonces tenemos ahora que añadir el depósito que nos dé el balance y poder hacer el withdraw. Ya con esto, digamos, terminaríamos lo que es el paso del 0 al 1 del step del taller, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer primero la parte del withdraw. Bueno, primero el balance para que nos vea lo que hemos depositado. Entonces vamos a hacer lo mismo, una función de lectura, data, creo que se llama Star Balance, creo que está. Voy a buscar aquí. STRK. Vale, Star Balance. Aquí. Vale. Star Balance, use scaffolding contract, balance off. ¿De quién? Del contrato, del your contract, ¿vale? O sea, de la dirección de este contrato, que me dé el balance. Nos podríamos hacer lo mismo y poner simplemente deployer. Entonces nos daría el balance que tenemos nosotros como account. Pero en este caso nos interesa el balance de lo que se ha depositado en ese contrato. Y descomentar abajo el Star Balance. Y aquí ya vemos que ya tiene la conversión y todo de los 18 decimales y solo cogemos como los últimos 6 decimales. Y como vemos, pues aquí está lo que hemos depositado. Pero no podemos sacarlo porque no hemos integrado la función de write, ¿no? De withdraw, el write del withdraw, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer esa última integración. Constants, style, send async, withdraw, ok.
que lo veremos como withdraw también abajo, y scaffold contract, del you contract, withdraw y argumentos. Creo que el withdraw no te pide la cantidad. Vamos a ver. Pasa withdraw. Withdraw, nada, o sea, directamente le das y si tú eres el que has depositado, te da el total de lo que tú hayas depositado. ¿Vale? Entonces, vamos a este withdraw. Withdraw. Withdraw todos los fondos. Vamos a activar aquí el botoncito. Vale. Vale, vale. No, era withdraw all. Aquí no, withdraw, es withdraw all. Vale, ahora sí, debería funcionar. Retirar todos nuestros fondos. Vemos aquí el balance. Y han vuelto a nuestros fondos. ¿Vale? Entonces, bueno, con esto hemos terminado la parte de estas integraciones del Step 1. Si vamos a la parte del GitHub, vamos a ver dónde está. Vale, esto ha sido la parte de la integración de los básicos de las funciones que habíamos visto antes. Y aquí hemos integrado por la parte del Use Scaffold Break Contract, Read Contract, Multi-Write, ¿vale? Que sería con la multicall. El target de la network para saber en qué network estamos y tener la información del propio contrato. Aquí podríamos ya desplegarlo en Sepolia simplemente cambiando una parte o la otra y hacer un deployment en Vercel. Pero bueno, creo que vamos bien de tiempo, llevamos una hora, entonces bueno, vamos a seguir en el siguiente paso y ya después de eso lo que podemos hacer es en el siguiente sí desplegar en Vercel y llevarlo directamente a Sepolia. Entonces déjame cambiar aquí esto y parado también la private key para el Sepolia. Vale. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Pues bueno, vamos a ver que hay un contrato, un Joule contract, que tiene un par de cambios para poder soportar el Start Token y el IT. Vamos a tener que descargar la dirección del contrato, o sea, si venimos aquí en el debug, vemos que solo tenemos Joule contract y el Start Token, ¿no? El STRK. Entonces, hay una utilidad muy interesante que dependiendo de la red en la que estemos, en este caso estamos en DevNet, si nosotros entramos al Configure Contract, que está aquí abajo, nos va a dejar descargar cualquier contrato y tener su API ya directamente disponible para llamar a las funciones de lectura, de escritura del contrato, simplemente pegando el address del contrato, en este caso está la de Ethereum. Vamos a ver que esa dirección, vamos a ver si me da aquí la terminal. Bueno, ya no me da, pero era la dirección que vimos antes de Ethereum, por lo tanto ya la propia DevNet viene con IT y viene con el Start Token, entonces ya nos vale. Si no estuviera en DevNet, pues no lo podríamos hacer. Ahora, si tenemos un contrato en Mainnet, cualquier tipo de contrato que veamos en el propio explorador, pues lo podríamos poner aquí la address, poner el nombre del contrato y ya lo tendríamos. Entonces, en este caso vamos a bajar el contrato de IT. ¿Vale? Aquí de todas formas también nos los indica un poquitito en la guía, contract name it, la dirección, dentro del local configura este en el contract, y esto ya nos serviría incluso para tenerlo en el propio Faucet. Y aquí lo que vamos a ir viendo un poco, pues bueno, los eventos, los bloques en el que estaba y un par de cositas interesantes. Entonces ya con esto le damos a descargar el contrato y vemos que se nos ha bajado un config external contract. Entonces yo voy a venimos aquí, cursor, y esta parte tendremos que ponerlo en contracts. Aquí tenemos config external contracts, ¿ok? Y aquí ahora mismo vemos que está vacío. Entonces yo voy a pegar el contrato que me acabo de bajar
Lo voy a pasar aquí, voy a cambiar el nombre, cojo este, por ejemplo, lo copio, borro este y le cambio el contrato. Entonces aquí ya vemos que nos sale DevNet, el contrato de IT, que es el único que nos hemos descargado, y todas las funciones y todo el API del propio contrato en esta red en DevNet. Si lo hiciéramos en Sepolia, tendríamos uno aquí en Sepolia. Si lo hiciéramos en un fork, pues tendríamos el de fork. Entonces podríamos ir teniendo todos los contratos que nos vayamos descargando directamente aquí. Y por otro lado, en el deploy contract, son los contratos que hemos desplegado ahora mismo. Entonces, ahora nosotros lo que nos haría falta es, tenemos el contrato de IT. Entonces, si fuéramos en debug contract, vemos que tenemos el contrato de IT, pero el contrato de Your Contract es diferente, ¿vale? Entonces tendríamos que ir, por ejemplo, al branch 2, al branch del step 2, para no ir a todo, o sea, no hacer toda la parte de Cairo ahora. SN Foundry, Contracts, Your Contract, y voy a copiar directamente todo el contrato. Aquí lo que va a manejar es otras funciones como el token deposit, que no lo teníamos antes. Vamos a ver que no solo está el token de Start Token, sino también está el token de Lead. Lo mismo de la parte de Premium, el valor, toda esa parte está igual, pero ahora vamos a manejar lo mismo, rating, set rating, pero ahora sí que maneja diferentes tipos de token llamando al token deposit. Premium Token Deposit, ¿vale? Que es el token en sí que se ha depositado uno o el otro, y prácticamente el resto, pues bueno, un poco muy similar. Vale, vamos a copiarlo aquí y vamos a dejar esto para ir siguiendo un poquitito el step, ¿vale? Entonces ahora vamos a hacer es un soporte multitoken para depositar con un token o con el otro. Hemos aprendido a cómo bajar un contrato y configurarlo desde el config external contract, y vamos a leer un poquitito cómo se manejan los eventos. Aquí sí que lo desplegaremos en Sepolia probablemente, y tendremos una URL en Vercel. Entonces, el contrato que acabamos de copiar, lo pegamos aquí, ¿vale? Lo guardamos y ahora tendremos que desplegar este nuevo contrato para manejar la función del token deposit. Es decir, si nosotros viniéramos aquí al page en este Your Contract, por ejemplo, esta función vemos que es de escritura, ¿vale? De lectura, perdón. Y si lo ponemos, por ejemplo, en New Scaffold Read Contract, no, está la del Start Token, perdón. Aquí mismo, a ver, esta no, esta es right, más arriba. Por ejemplo, aquí en Premium vemos que todavía esa función no va a aparecer porque ese contrato no ha sido desplegado. Entonces esta función nueva no la tendríamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a desplegar ese mismo contrato una vez más para tener las nuevas funciones de escritura. Prácticamente se nos va a borrar todos los mensajes que dejamos y demás. Para que se despliegue. Y ahora empezaríamos a utilizar, a ver si aquí tenemos que añadir aquí para tenerlo un import, el bloque, el número del bloque, que es desde Starnet React Core, para luego cuando empezamos a leer los eventos, saber desde qué bloque lo queremos leer, ¿vale? Y aquí creo que también nos falta lo mismo desde Starnet para tener el bloque. No, tac. Vale, ya se ha desplegado el nuevo contrato. Entonces, si ahora vamos al debug contract, vemos que no se ha cambiado nada, ¿vale? Porque es un contrato nuevo. Podemos ir dentro de aquí del home. Todo esto nos debería funcionar. No tenemos los eventos ni nada, pero nos debería funcionar. Lo que vamos a ir cambiando es que poder manejar ambos tokens, ¿no? Pero podemos ir dejando, por ejemplo, un mensaje para probar, como de antes, Lima, por ejemplo. Mm, ¿Qué más está fallando? No amount.
A ver qué nos hemos dejado por aquí en el page. Your contract set rating. Vamos a ver qué cambió. Ah, vale, claro. Que ahora el set rating necesita un nombre de una función más, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir entonces haciéndolo uno a uno para no estar mezclando. O sea, entonces sí que vamos a tener que cambiar directamente aquí el select token, ¿ok? Entonces ahora tenemos que ajustar no solo un token, sino un set select token. Voy a volver a subir la silla. Estoy bajando y me quedo en el suelo. Vale, y en el use state, entonces tenemos que llevar el it o Star Token, ¿no? Ahora vamos a manejar dos, Ethereum o Star Token. Necesitamos la data también. mm, Del it contract e it, ¿vale? Que vimos que lo descargamos antes. Lo que no lo llamé it. Si no me equivoco, lo puse en minúscula, ¿no? Vale. Entonces vemos que cualquier pequeño cambio, pues no te lo lee, ¿no? No tendríamos la información de ese contrato. Entonces vamos a hacer lo mismo de antes con los balances. ¿Dónde están los balances? Voy dejando todo ordenadito. Vale, vamos a hacer lo mismo que el balance de Starnet. Y vamos a poner, bueno, lo ponemos arriba. Vamos a ponerlo arriba. Vamos a tener que hacer luego también algún cambio. Entonces, aquí no vamos a ver, digamos, el balance en sí del contrato que vamos a depositar, sino vamos a ver el balance del contrato de IT o el balance del contrato de STAR, ¿vale? Vamos a añadir los dos tipos de balance, no el contrato, sino, digamos, de los que tenemos nosotros. Entonces sería la parte de IT balance, lo vamos a llamar así, use scaffold read contract, la parte de IT, y ahora, en realidad lo que tenemos que llamar no es a esta función, sino es a la que acabamos de integrar nueva, ¿vale? Que es el token que hemos depositado con la dirección del contrato. Por lo tanto, tenemos que llamar a esta de aquí. Entonces, por eso vamos a ver ahí, bueno, la parte del it balance, pero no del it, sino del contrato, del your contract. Vamos a llamar al token deposit y aquí, en vez de la parte del your contract, es la del it contract. It contract y address. Entonces, vamos a tener le llamamos it contract. No, llamamos así, ¿no? En minúscula, ¿verdad? Ah, no, le llamamos en mayúscula. Bueno, vamos a ponerla en minúscula y ya está. A ver, balance. Ya está. Entonces tenemos que hacer la misma modificación para el start balance. Entonces vamos a coger, por ejemplo, exactamente igual que está aquí. Vamos a hacer ahora esta modificación, pero en vez del it contract, el start contract y el address. Demostrar balance, it balance. Y ahora vamos a descomentar la parte del botón para tener el botón en it o en start token. O sea, ya ahora ya no solo tenemos la opción de depositamos sin fondo o con fondo, sino que tenemos que depositar con un token o con el otro token. A ver si nos salió en la DIY. Vale, vemos que ahora ya tenemos dos botones para seleccionar, por un lado uno o el otro, y debemos utilizar otra vez las mismas opciones, el son among o el no among, lo que ahora sí que nos va a cambiar la parte de la función del contrato. Entonces tenemos la parte del it balance, el nuevo contrato, la lectura, pero ahora tenemos que cambiar la parte del set grading, ¿no?
El set rating ahora llama option amount, non amount. Entonces vamos a tener que cambiar las partes del no option. Vale, vamos a llamarla, por ejemplo, vamos a poner aquí, por ejemplo, big int. Y la pasamos como Cairo big int o Cairo amount. Dejamos una por aquí y vamos a llamar otra igual, pero pasándola como el string para el contrato, por ejemplo. Entonces, en vez de llamarla big int, la llamamos a string esta opción. Aquí en vez de ser un big int, tiene que ser un string. Y el resto es igual en no. Entonces, cuando vayamos a llamar al setRating no payment, le pasamos en vez del no option, ahora le pasaremos las dos. El no option big int y tenemos que pasarle también el no option string. Con esto tendríamos las tres funciones que nos hacen falta para tener la opción del amount o la opción del token dentro del setRating. Vale, esto es por un lado. Luego nos hace falta ver cuál nos está fallando aquí. Vale, el multi-write. Que tendríamos que hacer lo mismo, pero ahora mismo como no lo vamos a utilizar para el approve. Entonces, mm, sí, claro, tenemos que utilizar lo que tenemos que cambiar entonces desde arriba. Le pusimos como era select token, ¿no? Entonces, vale, vamos a utilizar el select token en el multi-write para dejarlo preparadito. Multi-write, en el approve, en el contract name, cambiamos desde el propio contract name y vamos a poner select token, vamos por ejemplo, Stark, sea opcional o que se llama así o así, y en la parte del it. De hecho, por ejemplo, para la parte de la proof, y ahora en la parte del argumento tenemos que pasársela con el big int, con la parte del big int que estaba, son opción no, el no opción, son opción. Ah, vale, que este no lo hemos convertido. Vamos a llamar este también big int. Y se la pasamos aquí. Este no. Sería, vamos a hacer el start token, your contract.address. Y dentro del propio, aquí, el input, vamos a hacer esto y hacemos un wrap del valor para que no los obtenga. Y lo seleccione de aquí. Y aquí sí que llamo use contract rating y le pasamos el sub option big int que acabamos de crear para no dejarlo con el no. Y aquí deberíamos crear una función para determinar qué token es. O sea, vamos a hacernos como un pequeño helper que lo podemos poner por aquí directamente y podemos hacer un constant get token address option. ¿Vale? Vamos a ir revisando. Select token, podemos poner lead. Vale, pero aquí vamos a poner para que nos coja it contract address. Vale, nos puede retornar el new Cairo option some it contract address. Ok. Vamos a poner aquí un else if con el select token de star para también tenerlo.
con el start contra cadres, porque de arriba, vale, 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 vale. Return new, carry option con el son, el start contract con el address. Aquí vamos a poner entonces else y abrimos para dejar un return del no option. Pero en vez de string, en big int, le ponemos un string para manejarlo mejor. Vale. Y este get token address option, ahora sí, que es el que le ponemos al parámetro que aquí nos falta. Entonces, vamos a ver, este es el sum option big int, get token address option, que aquí, claro, nos falta este. Vale, déjame revisar. Set greeting with payment, multi-write, detectamos si el token star o el token it. Vamos a probar que cualquiera de estos dos contratos en el your contract le pasamos el address y cogemos el big if de la opción. Y para ajustar el contrato, ahora tenemos el nuevo rating y la opción del sum option con el big in, igual que el de arriba. Y le pasamos si es un token o el otro. Entonces, bueno, vamos a ver si tenemos que descomentar algo más que nos quede por aquí. Aquí el balance de it, que no lo teníamos de antes, sino solo de token start. Token start, token it. Los dos botones de ambos, el option. Vale. Y esto es para luego ver la parte de los eventos. Entonces, vemos que ya nos sale el balance si hubiéramos depositado de IT, el balance si hubiéramos depositado del token STAR. Podríamos seleccionar uno u el otro y en teoría creo que tendríamos, por ejemplo, depositar con el token STAR 10, espero. Y vemos que ya no funciona el token de STRK, Perú y demás. Aquí creo que el faucet nos debería dejar, vamos a ver porque a veces el faucet no sé si es scaffold o en la guía está, pero tengo mis dudas de que esté también para el token it. Vamos a poner en esta, vamos a enviarnos 10. ¿Ves? Nada, está solo para el token star. Entonces, claro, no podemos, digamos, enviarnos la parte de it en Sepolia. Si lo podríamos hacer, como lo vamos a explicar ahora en Sepolia, pues probamos también con el faucet desde Sepolia. Entonces, vamos a añadir la parte de los eventos. Vemos que hemos utilizado, nos faltaría el número de bloques para ir detectando en qué eventos están, o sea, en qué bloque se lanzó para ir detectando los eventos a partir de ese bloque y empezar a leer los eventos, por ejemplo, del cambio del greeting que hemos tenido, ¿no? Entonces, vamos a ver, tenemos los steps hasta aquí y nos faltarían partes de eventos. Déjame consultar aquí. Vamos a revisar la chuleta. Vamos a ver que hemos integrado el Black Number. Voy a hacer esto aquí un poquito así. Vale, la importación, tenemos el block tag. Ya hemos integrado la parte del select token, la información del contract, el it balance de ambos. Vale, vamos a obtener aquí el último bloque, la data del último bloque. Vamos a dejarla en cualquier sitio, pero vamos a ponerla aquí para que vaya cogiendo que no puedo poner el similitud con el otro. Y esta es data. Ay,
Bueno, las block. Las block. Esto. Y su block number. La ventana y su block number. Esto lo tiramos para abajo. Y esto aquí no se llama así. Sino es el block identifier. Le decimos el estado que queremos traquear. Vamos a cogerlo. Hay diferentes tipos de estados, desde el L2, pending, el último bloque. Entonces, en este caso, vamos a coger de los que están en pendiente, ¿vale? Para que nos vayan cogiendo todos los bloques de que se lancen. Y le añadimos el block tag, ¿vale? Entonces, con esto. Y el cierre. Ya tendríamos que tener la parte del último bloque. Y ahora los eventos. Déjame mirar aquí. Un poquitito. Vale, aquí vemos que le estamos restando los 50 últimos bloques. Y dependiendo de la red en la que estén, si queremos tener todos los eventos, estos vemos que son los cambios que se hicieron en Your Contra, lo de los tests. Vale, aquí ahora mismo no hace falta. Cuando se hace el fork de mainnet, sí que tenemos que indicar en el propio Scala a partir de qué bloque queremos el evento, porque si no les estarían dando, digamos, desde el bloque Génesis, pues todos los eventos y tardaría mucho en traquear, ¿no? Entonces aquí lo que necesitamos simplemente es, usando el hoof de Use Scapole Event History, ver el nombre del evento y cogemos desde el último bloque, pues los 50 últimos, por ejemplo, ¿vale? Entonces, bueno, ya que estamos aquí, lo vamos a copiar y vamos a seguir adelantando. Y tenemos que desbloquear el último renderizado para que nos salgan todos los eventos y nos chequee los bloques. Aquí vamos a ver el evento que teníamos en el propio contrato. Aquí tenemos cómo se deriva, cómo se crea en sí el evento y el que queremos ver es el Grating Event, que está aquí abajo. Vale, vemos como aquí se emite un evento llamando quién lo llama, el de lectura, el valor del token y el propio token. Por lo tanto, si nosotros ahora fuéramos a la UI, vamos a ver si está todo integrado. Vemos que aquí pone el nuevo llamada de la función setGrating. Se llamó Perú con 10 token star. Entonces, si nosotros hiciéramos el withdraw, deberíamos tener el withdraw y se debería... Ah, porque el withdraw no tiene... Creo que no tiene evento en sí. Simplemente cuando cambiamos del parámetro, vamos a poner, por ejemplo, otra vez con el token star o sin token star. Y ponemos Perú. Este rating. Bueno, lo llamé igual que el de antes, pero bueno, vemos que aquí sí nos sale el último evento, ¿vale? El otro ya pasó sin mostrar el amount. Y tenemos el nuevo evento, ¿no? Si lo llamáramos Hola Ethereum. Ahí, aquí abajo, ¿vale? Y si le pusiéramos con token star, token, con el mismo nombre, vemos que lo volvemos a tener, ¿vale? Y aquí ya pasamos la cantidad que se requería y volvemos a hacer el premio. Ok, vamos a sacar nuestro fondo. Y ahora vamos a desplegarla en Sepolia. O sea, lo mismo que hemos hecho, vamos a cambiar simplemente lo que es la configuración para poder conectarnos en Sepolia. Vamos a interactuar en Sepolia y la vamos a llevar a Vercel. Y con eso prácticamente pues tendríamos todas las funcionalidades de todos los hooks y llevándola en sí
a un deploy en una red ya de testnet, como puede ser Sepolia. Vale, déjame dentro de SN Foundry. Aquí tenemos que poner nuestra con address. Y voy a poner aquí Nada ahí. Está silenciado, me parece. Vale, hace mucho que se me silenció. No, ahora ha sido 3, 4 segundos. Ah, vale. Digo, bueno, que esto que hemos hecho ahora que nunca se debe hacer, ¿vale? En este caso, pues bueno, esta ADRE en concreto no es una que tenga en Mainnet. Ahora las nuevas billeteras de Starnet sí que en la misma dirección, la de Mainnet que la de Sepolia. Antes no era así, pero así todo, pues eso, nunca se comparte una private key, ¿no? Ni mucho menos. Pero bueno, eso simplemente es para método educativo, ¿no? Entonces, bueno, vamos aquí, déjame... estamos aquí arriba, quitamos ese punto M y ahora vamos para desplegarlo dentro, esto me molesta mucho, como decíamos antes, dentro del scaffold config. Entonces prácticamente poniendo aquí Sepolia, ya podemos parar la DevNet, que ahora mismo ya no la vamos a usar, y llamaríamos un jar deploy network Sepolia. Entonces, si todo va bien, se nos debería desplegar en Sepolia, ya con esta parte de Chain Sepolia, ahora ven aquí, que se quedó, como vemos, prácticamente no detecta el contrato, porque todavía no se ha desplegado. Entonces, como no se ha desplegado, pues todas estas funciones no existen, ¿vale? Porque en Deployed Contract, los contratos que tenemos desplegados, hasta ahora que se despliegue, que se acaba de desplegar, pero entonces todos estos contratos que teníamos aquí en Deployed Contract solo era de DevNet. ¿Vale? Ahora ya se desplegó el contrato de Sepolia y sí se deberían detectar todos estos contratos, menos el de IT, porque no lo tenemos desplegado en Sepolia. O sea, tendríamos que hacer igual que hicimos antes la parte del download, pero en Sepolia, ¿vale? Que lo podemos hacer, prácticamente es la misma. De hecho, creo que si viniéramos a Config External Contract y cambiáramos en vez de DevNet Sepolia, puede ser que no funcione el mismo contrato. Porque el API es prácticamente el mismo, puede ser que el class cambie, pero la dirección del contrato también es la misma. Entonces vemos que ahora por lo menos no lo detecta. Grabamos y vamos a ver si nos funciona en Sepolia. Vemos que ya nos da error de Indemnet. Desconectamos aquí y automáticamente ahora nos dice las billeteras que tenemos con Sepolia, ¿no? O que podríamos conectar en Sepolia. En este caso es Bravo. Vemos que tenemos 218 token star. Si le diéramos aquí en Faucet nos dice de dónde podríamos conseguir fondos de Faucet, ¿vale? Tanto el token star como el token IT. Prácticamente el token star, que es lo más que se está utilizando. Y vemos que otra vez, como hemos empleado un contrato desde cero, pues bueno, todos estos parámetros no están ninguno funcionando, ¿no? Ni el ajuste del nuevo mensaje, ni es premium, ni nada por el estilo. Entonces, vamos, por ejemplo, a hacer lo mismo que estábamos haciendo antes. Ahora ya sí son con token de Sepolia. Vamos a poner, por ejemplo, tenemos 218, vamos a poner sí, 25. Ponemos All It, Set Rating, y aquí ya sí vemos
que nos salta nuestro aviso de... bueno, chicos, ¿se ve el aviso de la billetera? Porque a veces cuando se comparte pantalla no se llega a ver la propia billetera. Miguel o alguno que me confirme, porfa, si se ve Bravo. Sí, 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 Vale, a la ventana. vale, perfecto. Entonces firmamos la transacción, vemos que estamos llamando con una multicall al approve y al set rating. Vemos que está confirmado y aquí podríamos chequear que esta transacción pues, se ha lanzado ya en Sepolia, ¿vale? Vemos que está confirmado, al contrato, la cantidad que mandamos, el new rating. Y aquí ya vemos que se cambió, el contrato está en activo. Y aquí también podríamos mandar algo de IT, que no sé si en esta billetera tengo algo de IT. Mm, a ver si hay algo. Pues algo dice que hay, entonces podríamos mandar en IT. Vamos a ver si lo detecta así o cómo lo tenemos. Mismo. Vemos que se ha depositado el IT de testnet y el token star. Vemos que no estás leyendo los eventos que están habiendo. ¿Vale? Aquí se ve feo. Mejor aquí así se ve más clarito, más bonito. ¿Vale? Y lo mismo, withdraw también nos dejaría llamar y retirar todos los fondos. Vemos que ya los fondos no están y han vuelto a nuestra billetera. Mm, Vale, ahora. Entonces, vemos que nos funciona prácticamente igual lo que hemos realizado en DevNet que lo que hemos realizado en Sepolia. Si lo hiciéramos en Mainnet sería exactamente lo mismo. Vemos que estamos cambiando de una red a otra prácticamente y desplegando con muy pequeños cambios. Entonces, si ahora quisiéramos llevar ya esta etapa a producción, por ejemplo, antes de pasar ya al último paso, ¿vale? Ya después ya vamos viendo cómo vamos de tiempo y me decís. La otra parte es muy interesante, pero bueno, creo que hasta aquí ya en realidad es como llevar tu data a producción. Una vez tengan Vercel y ya lo tenga configurado, ¿no? En tu propio proyecto, pues bueno, él te va a decir que, bueno, que si tú quieres ajustarlo, que si tú tienes ajustar este deploy, por ejemplo, en el proyecto de tu Vercel, si tú quieres meterle en Next.js, le decimos que sí. ¿Quieres desplegar directamente en el nombre del proyecto de Nadai 2010, en este caso? Le damos a Enter. Se ha encontrado este proyecto, ¿quieres un link para este proyecto? Le decimos que sí. Y él automáticamente, estoy usando ya el Vercel YOLO porque es una de las formas de desplegar, digamos, link rápidamente sin tener que entrar en tu GitHub, por ejemplo, y lanzarlo en Vercel. Se podría lanzar también en Vercel para producción directamente desde aquí, pero YOLO lo que te permite es que ya directamente este link, por ejemplo, ya sea, si una vez se despliegue bien, ya sea un link visible y ya desde aquí pudiéramos interactuar en nuestra DApp. Ahí, perdón, lo cancelé. Sí. Bueno, vamos a hacer el mismo proceso. Se quedó ahí a mitad, vale, bien. Vale, estamos esperando que se termine. Bueno, vamos aquí a ver cómo se está construyendo, que es el mismo link este. Y si no falla nada, o sea, si tienes toda la configuración en Vercel correcta, por ejemplo, algunos fallitos que te puede dar es que no tengas, a lo mejor estás funcionando con Node.js, la versión 20, por ejemplo, y Scaffold está utilizando la 22. Entonces, esas pequeñas cosas te podría salir aquí, pues bueno, los logs del ISO, ¿no? Del file en sí, del deployment. Pero si todo va bien, pues digamos que lo mismo que estamos viendo aquí, pues ya lo tendríamos desplegado en nuestra propia aplicación aquí. Entonces, como vemos, prácticamente en una hora
hora y cuarto que llevamos, que no ha sido todo de taller, fueron 20 minutos, pues bueno, prácticamente en 40 minutos que llevamos, un poquito más, hemos desplegado, hemos aprendido a utilizar diferentes tipos de hooks, hemos hecho los cambios de la propia UI pues, para ir aprendiendo, hemos añadido, integrado la propia private key y el address y demás para poder desplegarlo en Sepolia y ahora lo estaríamos llevando a producción. Entonces prácticamente con esto ya podríamos tener un MVP para presentar, por ejemplo, en el hackathon ahora de IT Lima, ¿no? De hecho, bueno, la parte ya de la UI sería lo más sencillo porque una vez ya tengamos estos hooks medio aprendidos cómo funcionan, pues podrías directamente, no sé, coger esto, tirárselo a una IA y decirle, dame todo el frontend optimizado, más bonito, lo que tú quisieras. O sea, digamos que ya esta parte incluso se podría hacer con vibe coding de una forma muy rápida, siempre y cuando pues tengamos la base de a lo mejor de cómo funcionan en sí estos hooks, ¿no? Vamos a ver que todavía se está construyendo, así no tarda mucho. Que ahora, bueno, la tercera parte prácticamente no vamos a ir integrando en la UI, sino simplemente es pasar al último paso, al step 3 directamente. Vamos a ver cómo descargar un contrato como hicimos ahora, directamente de Mainnet, pero lo que vamos a hacer es en Demnet un fork de Mainnet, es decir, traernos los contratos que están desplegados en Mainnet a nuestro entorno local para poder interactuar con ellos. Entonces vamos a utilizar un contrato de préstamo que es Besu, un protocolo parecido a Aave, en el cual pues, podamos depositar o retirar nuestros fondos directamente desde el local, ¿no? Entonces es muy útil porque no tendríamos que estar interactuando con contratos en Mainnet, sino directamente los traeríamos desde Mainnet a nuestro local, ¿no? Vamos a ver, está tardando bastante. Mm, Vamos a ver qué le queda, o si ha fallado algo. Ha fallado, ¿no? Porque ya nos hubiera avisado. Mm, Vale, vale, las últimas páginas. Vale, ya casi está. Ahora se está terminando de compilar y de construir. Debería desplegarse el output y prácticamente estaría. Vale, y en teoría ya está. Vale, vamos a ver si es verdad. Deployment is ready. Y ya tenemos aquí nuestra propia aplicación, ¿vale? Vemos que es un link, el cual ya podríamos compartir o hacerlo público. Y lo mismo que antes, podemos interactuar de aquí. Ahora ya por mucho que cierren cursor, ¿no? O cambiéis de cualquier cosa directamente, vemos que ya nos pide una aprobación nueva porque no nos hemos conectado a este link. Podemos interactuar igual que hicimos antes, por ejemplo, sin amount, token start, no amount, test y vemos que nos salta nuestra wallet para comunicarse con el provider y hacernos los cambios. Entonces vemos que ya tenemos la propia aplicación que hemos creado en Sepolia, ¿vale? Con un URL para entregar como si fuera un MVP. Entonces, vamos a ir al último paso, que ya estamos justos de tiempo. Vamos aquí a cancelar todos estos cambios, no vamos a subir ningún cambio y nos vamos directamente al step 3. Y esto para arriba, cerramos aquí. Cerrar este también. Vale. Aquí nuestra UI ahora. Aquí no. Esto también lo cerramos. Vale. Aquí vemos ahora que hay un pequeño cambio muy interesante y es que en nuestro header tenemos Besu. ¿Vale? Este Besu directamente para, digamos, para integrarlo en el header, donde se controla es en el app dentro de los components. Eh, Components header. Se van añadiendo aquí, digamos, pestañitas. En este caso se añadió la parte de Besu con la imagen de Besu, ¿vale? Del propio protocolo, y ya con eso simplemente te lo detecta en el header. Y para trabajar de una forma muy modular, simplemente es crear una nueva carpeta, Besu,
con su page y ya directamente ya tienes todos los hooks que se han integrado y toda la información, pero ya tenemos, digamos, aislado un componente nuevo. Si quisieras añadir otro en el header, lo mismo, lo mismo, lo mismo, entonces lo vas teniendo todo en tu header, por ejemplo, controlado de diferentes formas, ¿no? Entonces, aquí si vamos a la guía, eh, esto, tenemos aquí, será la chuletita de antes. Y aquí en la integración de Besu nos dice, primero hay que hacer un jar chain for network de mainnet, ¿vale? Sí. Vamos aquí a nuestro cursor. Pues, esto se lo que mal. Aquí mismo. En- Esto, fíjate, lo que sin querer. Y esto. Vale. Ve aquí en el paso 3. En el paso 3, jar chain. Vale, esto lo que nos va a levantar es un entorno local, que es el jar chain, pero con un for de network de mainnet, y este es el número del bloque, digamos, que nos haría falta saber para ciertas acciones, por ejemplo, dentro del propio SCAR, si queremos utilizar eventos o esto, no sé, contracts, SCAR, cuando hacemos un for, por ejemplo, el for de mainnet, nos dicen desde qué bloque queremos interactuar, por ejemplo. Entonces, en este caso podemos poner desde este, ¿vale? Para que no esté buscando desde atrás. Y lo que tendríamos que cambiar es en la parte del Next.js, nos fijamos que tenemos aquí support chains y aquí ya tenemos un ID configurada del mainnet fork. Todo este ID, digamos, o DevNet, en este caso, que no vamos a utilizar, sino este mainnet fork, es el que tenemos que cambiar en el scaffold config. Entonces, en vez de llamarlo, aquí ya lo tenemos, bueno, ya lo teníamos puesto, pero en vez de llamarlo DevNet, Sepolia o mainnet, lo llamamos mainnet fork. Entonces, directamente nuestra UI sería capaz de conectarnos en una Burner Wallet, que son las 10 accounts que tenemos predefinidas, y esto interactuar como si... Y nada, ahí. Otra vez tu micro se ha silenciado. Ah, perdona. Cuando muevo la pestañita de arriba del Zoom me muteo sin querer. ¿Me muteé hace mucho o fue ahora recién? No, solo 2 segundos nada más. Ah, vale, ya, estás atento, Miguel. Vale, pues vamos a descargarnos el contrato como hicimos antes. Esta vez, pues lo mismo, está en el DevNet, address. Vamos a pegar el address que nos dice aquí la chuletita del contrato del VS token y lo vamos a llamar, como lo tenemos aquí, lo vamos a configurar con el nombre este, ya que prácticamente todo el page de Besu pues estará interactuando con el nombre, lo vemos aquí de Use Deploy Contract Info, con ese nombre, ¿vale? Entonces, vamos a descargarlo. Se ha descargado como antes. Se voy aquí un momento. Descarga. Vale, aquí lo tengo. Y aunque no sé si aquí ya incluso en este branch lo tenemos. Demnet. Configure External Contract. Vale, aquí vemos Demnet, VSTRK. Ok, entonces bueno, lo vamos a hacer incluso así, copiar el contenido de dentro y pegarlo aquí también, si queremos. Y pues este archivo. Vale, entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues vemos que tenemos un contrato en Demnet, ¿vale? No hemos depositado nada. Tenemos disponible en realidad 1000 token Stark
Y lo que vamos a hacer, si todo funciona bien, es simplemente llamar al deposit del Start Token y estamos depositando un contrato, un sistema de préstamo que estaba en Mainnet en nuestro local. Aquí suele tardar un poquitito más, sobre todo en el fork, si es en Sepolia y eso no, pero bueno, aquí suele tardar 30 segundos a veces. ¿Vale? Vamos a ver si funciona y lo que estamos llamando en realidad, para ir viéndolo aquí, estamos haciendo un approve y un deposit. ¿Vale? Estamos aprobando que el token STRK se apruebe y le vamos a pasar el argumento el VSTRK token, la dirección y la cantidad que vamos a depositar. Y una vez tengamos ese token, digamos, aprobado también, lo depositamos a nombre del ladres que nosotros queremos. O sea, por un lado aprobamos el Start Token, que es el que vamos a enviar, y por el otro lado, pues hacemos el depósito a ese contrato del VSTRK. Vemos ahí que está tardando un poquitito. Blanco, ¿vale? Ahí está. Vale, vemos que hemos depositado, bueno, fue 10, al final entre lo que se come de fee o lo que se quedara, o bueno, el cambio del propio VSTRK, que a veces no es uno a uno, ¿no? Lo que es el share, que no es digamos, las particiones o las partes en sí de la representación del token que tiene, ¿vale? Y aquí vemos lo que has depositado, ¿ves? Como acabamos de explicar, eran 10, pero la repartición del share en sí es 9,97 XXXX. ¿Vale? Y estos withdraw que vemos son withdraw reales que se están haciendo ahora mismo en el propio contrato, digamos, en Mainnet, ¿vale? O sea, gente retirando su propio fondo o depositando en vez de un Starnet. De hecho, se están pasando, se están quietitos, que estamos haciendo un taller. Vale, entonces si hacemos el withdraw, lo mismo. Entonces estamos obteniendo información de las acciones o las funciones que se están llamando de depósito de withdraw, o sea, de la actividad en sí de Besu en nuestro propio entorno local. Y estamos interactuando con ese contrato en nuestro propio entorno local. Por lo tanto, esto es súper útil para eso mismo, ¿no? Para traer contratos que ya están desplegados, que queremos hacer pruebas, por ejemplo, en este propio protocolo de Besu directamente sin tener que nosotros estar desplegando todos nuestros contratos en Mainnet, o a lo mejor incluso que en Sepolia a lo mejor no hay liquidez, entonces a lo mejor queremos interactuar de alguna forma con estos contratos y no se pueden, ¿no? Entonces, bueno, vamos a esperar que nos devuelvan los fondos para ver cómo ha funcionado todo y ya con esto terminaríamos toda la parte del taller de Scaffold. Vamos a ir, déjame cerrar esto, aquí. Vale, ya el withdraw se ha retirado, tenemos otra vez nuestros casi 1000 tokens del balance y bueno, ya con esto podemos cerrar aquí. Voy a parar el cursor, cerrar esto. Y bueno, esto es lo que dijimos antes que íbamos a hacer. Tendréis los links del propio taller como les pasé antes para si queréis hacer el Basecamp. Y en la propia slide, que también, bueno, le dejaré el slide por aquí. O bueno, está dentro de la carpeta. ¿Cómo estáis haciendo, Miguel? ¿Estáis compartiendo los propios slides por algún sitio? ¿O cómo hacéis? Las sesiones son grabadas y se comparten Vale, yo lo aquí por el chat. No sé si está abierto para compartir, porque aquí entré con otra cuenta, pero bueno, si no, yo luego la hago pública y, y podéis entrar, ¿vale? Aquí tenéis los recursos de tanto lo que es la parte de la clase, la parte del scaffold en sí, lo que es la parte del main, porque esto al fin y al cabo simplemente es para un taller, pero bueno, digamos que el propio repositorio original, la parte de los documentos que está todo bien informado, la parte de las extensiones
También añadimos la parte de Starnet.js para aquellos que quieran, pues bueno, hacer integraciones con, a lo mejor Scaffold en sí no permita o que queráis meterse un poco más a low level, igual que la parte de los hooks de Starnet React. Esto es un nuevo indexer que hemos lanzado, que es la parte de Auco, que es un indexer muy poderoso. Y bueno, tanto el grupo de Twitter como el grupo de Telegram, por si nos queréis contactar por ahí. Entonces, el proceso de aprendizaje, como les habían dicho los chicos en los otros talleres, pues bueno, para empezar siempre se recomienda Starling. Luego, creo que en el segundo taller se pedía Speed Round, desde el Challenger del 0 al 2. Y ahora, después de ver esta clase, pues bueno, se os puede facilitar mucho más el poder hacer los últimos Challenger del 3 al 5. Pues nada, chicos, esto ha sido todo. Si queréis realizar alguna pregunta, y bueno. Muchas gracias por estar en el taller. Igualmente, Nadia, muchas gracias. Hay una pregunta, no sé si puedes ver el chat o te la leo. Están en el chat. Sí, del Zoom. A ver si se me ven las preguntas. ¿Podríamos usar GitHub Codespace para usar un template de Next.js? Creo que no lo han activado los chicos. No sé por qué, pero desde en su día no han utilizado la parte del Codespace. Pero directamente utilizando el NPX solicité acceso. Ahora lo hago yo ya público, ¿vale? Desde que termine aquí la clase y los chicos se los compartí, ¿vale? Lo que es el link. Pero eso, creo que uno de los más rápidos, o sea, en vez de estar haciendo los clon, sería ir en Scaffold, por ejemplo, la página. Ahí. Con el NPX ya directamente ya se te baja todo el framework y demás, pero no tenemos activado, si no me equivoco, nada para hacer el code space desde GitHub. Nos lo han preguntado un par de veces, sobre todo a los chicos. Ya hace un par de meses que estoy más orientado a otro proyecto, aunque sea el co-founder de Scaffold, pero no sé en qué ha quedado en los últimos meses. A día de hoy, que yo sepa, creo que no ha sido activado. ¿Vale, Mario? Sí, bueno, Y lo preguntaba también por el tema de integración con GitHub Pages. Entonces, para tenerlo ya, digamos, lanzada el DApp en caso de que quieras un poquito más rápido. Ya, pero lo único que tienen es directamente, bueno, cuando tú, digamos, lo vinculas con Vercel en sí, pues sí, es que tú entras directamente en tu aplicación de Vercel, te hace los compile y el build y demás, y se te lanza directamente la DApp. Pero no, para el page como tal, como tú estás comentando, tipo no sé, un book, ¿no? O cualquier parte así del propio CodeSpace, no está integrado. Que yo sepa, ¿vale? Pero bueno, puedes también, si quieres, comentar en el propio grupo de Telegram, comentárselo a los chicos, e incluso como son contribuciones también open source, y digamos que a Rick se ve interesado ahora incluso, pues podrías hacer algo si quisieras, incluso para hacer la integración, si ellos están de acuerdo, por ejemplo. Mm, sí. Voy a intentar antes de terminar, hacerlo aquí público, la presentación. Espera. Mm. Chicos, algunas preguntitas más que queráis, dudas, alguna cosita que resolver. De todas formas, estaré también aportando en la parte del propio hackathon. Entonces, bueno, cualquier duda que tengáis que queráis utilizar Scaffold y construir algo en Starnet, pues bueno, por ahí también estaré para darle soporte, ¿vale? Eh, Compartir, elegido, todos con el link, viewer, el link hecho.
Miren a ver si este link, bueno, que es el mismo, miren a ver si ahora Mario puedes verlo y me comentas a ver si lo configuré público. Sí, ya se puede visualizar. Vale, genial. Mm, ¿Alguna cosita más, chicos? Perdón por pasarme un poquitito del tiempo, pero bueno, creo que han sido casi las 2 horas justitas y creo que al final se avanzó bastante. Sí, sí, muchas gracias, Nay. Fue una sesión muy técnica. Hemos podido ver a fondo el código, entender la lógica que hay detrás y bueno, nos ha mantenido con bastante energía. Y bueno, muchas gracias, Nay. Y bueno, eh, eh, eso sería todo y damos paso a la siguiente ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y bueno, un placer. Cualquier cosa, bueno, por ahí tenéis mi Twitter o